Yo quiero empezar el programa hablándole y preguntándole, pero sobre todas las cosas trayendo una sentencia de que hay quienes dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eso que nos rodea, eso que es una especie de subjetividad, algunos dicen de religión, otros de sentido común, lo que nos rodea, lo que pensamos que es nuestro, pero que en definitiva no lo es. Bueno, que todo eso es más fácil de ver que termina en algún momento, más bien que se recicla de una forma totalmente permanente. Incluso el arte, la literatura, el cine, todo eso se alimenta muchas veces de esta especie de subjetividad, de esta necesidad permanente del propio capitalismo de reciclarse. La pregunta que hay que hacerse es si en una sociedad como la nuestra, donde hay desigualdad, donde hay pobreza, indigencia, donde no hay inclusión, si todo eso es tomado muchas veces por el arte y nos es devuelto de la forma que usted quiera, ¿en qué momento vamos a frenar todo eso? ¿En qué momento nos vamos a animar a imaginar algo distinto? Mire, hay una historia maravillosa, una novela de ciencia ficción escrita ya por la década del 70, 1974 para ser exactos, que concibió una escritora estadounidense que se llamó Ursula Le Guin. Ursula Le Guin imaginó una novela, un relato que se llamó y que se llama, porque uno lo puede leer y es totalmente vigente, Los Desposeídos. Y Los Desposeídos va a hablar de la coexistencia de dos planetas en ese mundo tal y como lo concebimos hoy, dos planetas que son cercanos, divididos por un muro intergaláctico. Hay un muro que no deja que la civilización de un lado se conecte con la civilización del otro, que directamente los cohetes, las naves espaciales que salen de un lado lleguen al otro y puedan conectarse. Bueno, todo eso no es posible porque hay un muro en el medio, dice Ursula Le Guin. Esos planetas son, por un lado, uno que se llama Urras y el otro que se llama Anarres. Urras y Anarres son dos planetas que coexisten y al mismo tiempo son la imagen de un futuro, uno se pregunta cercano, lejano, de un capítulo más de la ciencia ficción. Pero escuche bien porque la concepción de esa historia en gran medida está atada a un evento en lo que es esa misma prehistoria de lo que nos están contando. Porque lo que nos van a decir es que en algún momento, hace 200 años de la historia que nos están relatando, lo que había era solamente una civilización que vivía en Urras. En esa civilización lo que imperaba era una especie de capitalismo. Se lo llamaba el propietariado, muy parecido al capitalismo. Y en ese contexto, un sector de la sociedad que sufría los embates de ese capitalismo decide hacer la revolución. Pierden en ese hecho, pierden en esa rebeldía y son expulsados de ese planeta, son expulsados de Urras y terminan justamente colonizando otro muy cercano que se llama Anarres. En el caso de Urras, quizás la consigna central es lo que yo le estoy diciendo, lo que domina, lo que predomina, lo que sigue predominando en la historia es el propietariado. Es una especie de materialismo llevado a un extremo realmente importante, donde por un lado está el sector que tiene los recursos más concentrados, el sector que goza de una riqueza sin límites, donde hay una especie de patriarcado porque las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, pero donde también están los que se denominan los desposeídos. Así como hay una especie de plutocracia, esto es que ese lugar, quienes tienen el derecho de llevar a cabo el gobierno son los grupos concentrados, son grupos de interés y son los que terminan generando ese orden social. De la misma manera hay quienes sufren de la desigualdad que propone ese sistema político y son denominados los desposeídos. Le decía que hay un patriarcado realmente muy importante, que hay pobreza, que hay indigencia en ese mundo que se denomina Urras, mientras que del otro lado hay un sistema totalmente distinto. Claro, cuando uno se pone a imaginar cómo sería Urras, cómo sería llevado al extremo de la ciencia ficción, quizás uno puede tener imágenes como